Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Canal 4. Esperando que hayan pasado una linda Navidad, hoy haremos un repaso por aquellas entrevistas que tuvimos en esta primera parte del ciclo. Bienvenidos a Estilo Hogar. Una de las principales dificultades de los uruguayos es cómo ahorrar para comprar una vivienda si el dinero no me alcanza porque pago el alquiler. La ministra de Vivienda, Irene Moreira, dijo a Estilo Hogar que esa reflexión generalizada la impulsó a promover ante el Parlamento una solución legal en acuerdo con el sector privado, para que el monto del alquiler sea tomado como parte de pago para la compra de la vivienda. Nosotros desde el Ministerio veíamos que había un sector de los deciles más bajos, que estaba protegido, que estaba cuidado, que está trabajando, por ejemplo, el Juntos, ¿tá? Que es los deciles más bajos, el 1, el 2, el 3. Después, los deciles más altos estaba cubierto por el Banco Hipotecario, pero había una franja en el medio que lo veíamos desprotegidos. ¿Cuál es la franja del medio? Es esa franja de esas personas que hoy pueden alquilar, pero que no están con capacidad de ahorro, que con mucho sacrificio pueden estar pagando, pero no pueden ahorrar o comprar en cuotas a un terreno o otra propiedad. Entonces realmente, también son frágiles ellos. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando desde acá del Ministerio, hemos creado ahora en la Ley de Presupuesto un fideicomiso justamente para prever la construcción, donde van a participar tanto los privados como el Ministerio para construir vivienda y dar la posibilidad de ese alquiler con opción a compra. Cosa que tú empieces a alquilar por 5 años, a los 5 años tenés la opción de optar por una u otra. Esos 5 años me va a servir a mí para saber tu compromiso de pago, tu conducta, pero a su vez te va a ingresar como parte del capital. Y después, por 20 o 25 años, vas a continuar pagando un alquiler, pero sabiendo que ese alquiler es para la compra de tu casa. Creo que esa es la opción, el gran cambio para esa franja que yo creo que estaba abandonada o sin protección, que es el caso típico. En el interior, la maestra que es casada con un policía o con un funcionario de la intendencia, que obviamente con el sueldo de los dos superaba la franja y entonces no tenía ese acceso y no llegaba a la franja del Banco Hipotecario. Entonces creo que esa va a ser una muy buena opción. La ministra sostiene que la medida va más allá del aspecto social, dado que la actividad en la industria de la construcción incide en toda la economía del país. La gran máquina que va a mover la economía del país es la construcción. Es la construcción. Entonces tenemos que trabajar, por eso hemos creado este fideicomiso, y en la cual va obviamente a participar el Ministerio, pero también tiene que participar los privados. Entonces tú sabes que desde el Estado se ha hecho desprendimientos importantes en lo que es impositivamente, justamente para atraer a esos inversores privados para trabajar en esto, y se ha visto una buena intención de participar, y por eso estamos trabajando. Hemos ya, como te digo, presentado en el plan quinquenal ante el Parlamento. Hemos ya ido a defender nuestra posición ante la Cámara de Representantes, y también fuimos a la Comisión de Vivienda también de representantes. Creo que eso va a marcar importante, y va a hacer fluir ese movimiento que tanto necesitamos. Por un lado, la parte económica, que obviamente va a ser, pero también justamente con la construcción de viviendas, que tenemos ese déficit tan grande de 60, 70 mil. El impacto de la construcción de viviendas es en todas las áreas de actividad, incluso en el sector financiero. Genera todo un movimiento que me parece bien importante, porque obviamente entran también los bancos, porque hay una hipoteca, obviamente, ¿no? Que con la cuota, con ese alquiler que yo te digo, vas a ir pagando, y entonces genera esa calecita que estoy segura que va a funcionar muy bien. Bueno, si estaré segura, pues si no, no hubiera creado a este niño. Y entonces va a generar que esa calecita, que una vez que se venda vamos a seguir construyendo más casas y así seguir ese dinamismo, ¿no?
Con su raíz en 1892 y su pasaje a manos del Estado en 1912, el Banco Hipotecario ha pasado por diferentes etapas en la construcción y otorgamiento de préstamos para acceso a la vivienda. Desde hace 12 años, tiene un solo rol asignado legalmente, como enfatizó su presidenta, la doctora Casilda Echeverría. Desde 2008, que se separó la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay, el Banco Hipotecario quedó solo como para préstamos, para vivienda y para aquellas personas que puedan repagar sus créditos. Es decir, que nosotros recibimos la gente, viste que ahora se puede agendar por la web, que es muy cómodo. Entonces la gente se agenda y viene a conversar con nosotros una vez que veamos que es posible, analizados todas sus características, su trabajo, los ingresos, si son fijos, si no son fijos, el tiempo que necesita para el repago, el monto, el vínculo que hay entre el bien que quiere comprar, es decir, el monto de garantía, porque como es garantía hipotecaria, la garantía está dispuesta por el inmueble grabado con la hipoteca, y los ingresos, de ahí vamos a extraer lo que sería la capacidad de pago de la persona y ahí se acomoda el plazo para que su erogación mensual sea razonable y lo pueda hacer. En este marco, para cualquier persona, tan importante como obtener la línea de crédito es tener las garantías que se requieran. Y así es que el Banco Hipotecario complementa con la Agencia Nacional de Viviendas según las circunstancias y los casos. Nosotros trabajamos, sí, con el Ministerio de Vivienda y con la Agencia Nacional de Vivienda, porque el Ministerio es el que fija políticas generales, e incluso con la Agencia Nacional de Vivienda, porque la agencia tiene un fondo de garantía muy importante que podría eventualmente, supongamos que una persona va al banco hipotecario y no le alcanza su garantía del inmueble que quiere comprar para garantizar el crédito en el tiempo que lo puede repagar, entonces se puede hacer un pequeño adicional de garantía con la Agencia Nacional de Vivienda y entonces así lograr todo el crédito necesario para comprar el inmueble. Partiendo de la base que políticamente las líneas de acción para concretar soluciones ante el déficit de vivienda las fija el Ministerio, este se apoya para su ejecución en la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario y MEVIR, Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural. La ministra ejemplifica en aquellos que no pueden pagar el alquiler y a su vez ahorrar para comprar, a los jóvenes, a los jubilados, a quienes están en situación de calle, en lo que ella denomina personas con fragilidad. Para todos, el Ministerio tiene planes de acción, pero otra gran preocupación radica en los asentamientos. Si bien hay una necesidad muy grande de vivienda, estamos hablando de entre 60.000 y 70.000 viviendas, que es un número muy importante, pero como tú dices, son realidades totalmente distintas. Lo vemos en un asentamiento, tenemos 600, 650 asentamientos, pero ningún asentamiento es igual a otro. Por eso digo, cuando vamos a un asentamiento, vamos en el sentido de ir a tratar de solucionar ese problema, hay que estudiar cada uno de esos asentamientos. Hay algunos que literalmente hay que hacer un plan de relocalización, sacar a todas esas personas de ese lugar porque es zona inundable, porque es terreno contaminado, por una serie de situaciones. En otros casos, relocalizando a cierto número de casas, se puede hacer un gran plan de mejoramiento barrial y dejar ahí esa gente. Por eso digo, hay que estudiar cuál es la situación real de cada uno. En ese sector de la sociedad, uno de los programas que se ejecuta es el denominado Plan de Mejora Barrial. El plan de mejoramiento barrial, digo, no es solamente la entrega de una casa, sino tiene toda esa mejoría, todas esas instalaciones, las calles, llevar todo lo que es la comunicación, agua, OCE, UTE, realmente digo, tiene todo un plan, por eso son proyectos muy largos. Nosotros ahora estuvimos la semana pasada justamente entregando los títulos de propiedad de un plan de mejora barrial que se hizo en un pueblo, en un barrio
barrio, mejor dicho, que trascendió las fronteras, que son las láminas en Bella Unión. Digo, pero ese proceso llevó a un proceso de larga data, en la cual, bueno, obviamente hubo que primero censar a toda la población, a esa zona, ¿verdad? Después pasar en un terreno del Ministerio de Defensa, pasarlo al Ministerio de Vivienda, después, bueno, era en terreno rural, pasarlo a suburbano, después de suburbano a urbano, todo ese trámite que hay que hacer, porque tú sabes que hay que ir a la Junta, va a ser aprobado por la Junta, después, bueno, empezar a hacer las plateas, y recién después empieza la ayuda mutua, que es cuando empiezan a crecer las paredes. O sea, desde que arrancamos hasta empezar a crecer las paredes, hubo un tiempo bastante importante, que obviamente, digo, hasta que tú no empezás a palpar, es como que decís, bueno, acá no pasa nada, no están haciendo nada. Y entonces, bueno, cuando empiezan a hacer las paredes, ahí los vecinos empiezan a involucrarse aún más en este proyecto. Y bueno, terminaron las casas y obviamente ahora tenían el total derecho de tener sus títulos, y eso quisimos entregar. Nos restan nada más que 40 títulos más, que les prometí que antes de fin de año estaríamos nuevamente yendo a Bella Unión, ciudad del departamento que conozco mucho, y por obvias razones, para así ahí dar punto final y dar por completada esta etapa, que, como te digo, fue todo ese proceso que muchas veces no se ve, porque claro, todos esos trámites, todas esas cosas, y uno que quiere agilidad, quiere rapidez, porque digo, esa es el gran contrapeso que tenemos, ¿no? Esa cantidad de trámites que hay, que llevan su tiempo, que es lógico que lleve su tiempo. Para superar la lentitud de los trámites oficiales y ser más eficaces en los tiempos de ejecución, el Ministerio elaboró el Plan Entre Todos. Lo que nosotros entendemos, y desde aquí, desde el Ministerio, justamente hemos realizado un programa que lo hemos dado a llamar el Entre Todos, porque digo, justamente tenemos que evitar, acortar esos plazos. ¿Qué es el Entre Todo? El Entre Todo es poniendo el punto focal en un tema, en una localidad, en una situación concreta, y poner esa mirada desde el Ministerio con todos los programas que tiene el Ministerio. Llámese Juntos, llámese el Plan de Mejora Barrial, de relocalización, las cooperativas, autoconstrucción, todos los programas que tiene el Ministerio. Pero a su vez también un trabajo transversal, interinstitucional, interministerial, donde, por ejemplo, el MIDES tiene que estar, todos los ministerios, el MIDES, el Interior, Defensa, el ministerio que sea necesario para esa situación, puede ser el de Ambiente, el que sea necesario. También tiene que estar presente, obviamente, UTE y OCE, pero también va a jugar un papel muy importante las intendencias y los municipios. Entonces, de esa forma, todos juntos, ir a ese punto y tratar de solucionar ese problema. Yo creo que esa va a ser la gran diferencia que podemos marcar. Porque si nosotros seguimos trabajando como hemos trabajado todos estos periodos, digo, ¿qué podemos solucionar? 2, 3 asentamientos en este quinquenio, pero ¿cuántos crecieron? Si el ritmo de crecimiento de los asentamientos va a un ritmo mucho veloz del que puede responder el Estado. Entonces, la única forma de acelerar ese proceso es si damos una mirada global, todos juntos, por eso es el entre todos, tomar ese problema y buscar la solución. En el sector público, si bien el acceso está abierto para todos sin limitaciones, el hecho de la edad del cliente es importante e incide, por ejemplo, en el plazo para el pago. Nosotros no discriminamos a nadie. Lo que sí es cierto que si tú sos joven vas a poder tomar los créditos con el máximo de tiempo admitido. Es eso, ¿entendés? Que nosotros, una de las ventajas es tener la posibilidad de tener un crédito largo y bueno, para eso tenés que ser joven. O sea, lo mismo que hay un mito que se daba siempre, que era que tú tenías que ser ahorrista del banco hipotecario de modo de poder tener un crédito. Eso no es así. Eso no es así. Cualquier persona que, aunque no tenga un ahorro en el banco hipotecario, puede solicitar un crédito. Si lo tuviera, supongamos que tuviera 1 año y medio de ahorro mínimo y con aportes mensuales de más o menos 3.000 pesos, qué sé yo, que es muy poco, eso te puede incidir un poquito en la tasa del préstamo. Pero mínimamente, o sea, si tú no sos ahorrista del banco hipotecario, acércate igual,
que te van a tratar igual que a cualquiera. Ya sea que la persona reside en Montevideo o en una ciudad del interior del país, esto no determina una política diferencial para el banco hipotecario. Nosotros tenemos los brazos abiertos para vengan de donde vengan. La realidad hace que más o menos el 70% de los créditos sean en Montevideo, pero también tenemos una población mucho mayor, y el 30% del interior. Nosotros tenemos sucursales en algunos departamentos, pero además hacemos giras, digamos, dentro del interior, y además utilizamos algunas oficinas públicas que esperamos que próximamente se pueda ampliar ese espectro de oficinas públicas, que hoy no las puedo mencionar porque no tengo los acuerdos cerrados todavía, pero que nos puedan ayudar en esa primera instancia de acercamiento con los clientes nuestros. Hacemos una breve pausa aquí en el programa. Luego de ella tendremos la visión del sector privado de la construcción. No se vayan. Y así damos comienzo al segundo bloque del programa. Tendremos la palabra del escribano Durán y del ingeniero O'Neill, hablándonos de la proyección de la industria para el próximo año. Presenta Casas Minimalistas Uruguay. Construimos la casa de tus sueños. Un sector que se recuperó de manera inmediata tras los primeros brotes de coronavirus fue el de la construcción, a tal punto que se le considera uno de los motores de la reactivación de la economía y de la generación de empleo. Bueno, si uno mira los datos de actividad de la construcción, en realidad no hay un boom, incluso ya hace 5 años que la construcción viene cayendo paulatinamente, porque hubo un pico ahí sí un boom muy fuerte, por allá por el 2013-2014, y a partir de ahí empezó una caída suave, pero caída año tras año que aún se mantiene. No obstante, tenemos un nivel de actividad razonable, que todos aspiramos a que sea más, pero hay un nivel de actividad razonable. Estamos en el entorno de los 45.000 trabajadores, que es un número que estamos manteniendo más o menos desde hace 3 años, de trabajadores directos en obra. Hay otro tanto indirectos, pero digo, el personal directo de obra está en ese entorno. No es aquel número que tuvimos en aquellos años, cercano a los 70.000, pero bueno, ya hace 3 años que estamos bastante estabilizados y hay un nivel de actividad razonable, que esperamos que aumente, obviamente, y que esperamos tener mayor ocupación. Nosotros creemos que en particular en este momento de pandemia, que es tan importante la reactivación económica, la generación de empleo, la construcción es un motor para eso, porque gracias a Dios, desde el 13 de abril, cuando volvimos a la actividad, estamos trabajando en una nueva normalidad, pero normalidad al fin, y estamos en condiciones de trabajar en esa normalidad, y podemos ser justamente una fuente de reactivación de la economía y de generación de empleo. La inversión en esta industria indica que el 30% es por obra pública y el 70% proviene del sector privado, incluyendo la construcción de vivienda. Obviamente toda inversión va asociada a una expectativa de rentabilidad, si no, no hay inversión. Eso incluso se está viendo en la economía del país, que en los últimos años ha ido cayendo el porcentaje de inversión por el problema de competitividad que el país un poco tiene. Indudablemente toda inversión va con un estudio de rentabilidad. No digo que haya estudios de mercado y demás, porque esas son herramientas más sofisticadas que en muchos desarrollos no está la posibilidad de hacerlos, pero sí de cómo está el mercado, en fin, de sondear. La locación es muy importante,
y en fin, hay una cantidad de cosas que se tienen en cuenta, pero sí. La importancia de la actividad es que no solo ocupa a quienes trabajan directamente en la construcción, sino en todos los sectores indirectos que se mueven a partir de su trabajo, lo que determina que el impacto social y económico sea trascendental. La Cámara tiene como misión el desarrollo sustentable de la construcción en Uruguay. Yo te decía que hoy hay aproximadamente 45.000 trabajadores en obra y que hay otro tanto fuera vinculado a la construcción. Barraqueros, fabricantes de aberturas, fletes, en fin, todo lo que tiene que ver con la industria propiamente dicho. Pero además hay un estudio económico muy interesante que muestra que por cada dólar de facturación en la construcción, eso se multiplica por 4.4 veces en la economía en general, que ese es el efecto que tú me decías de arrastre, de encadenamientos con otros sectores, el almacén, en fin, el consumo por diversos lados. Entonces, también en ese sentido la construcción es una industria muy importante porque es impulsora de la economía por ese efecto multiplicador y de encadenamiento que tiene con los sectores. Y naturalmente desde la Cámara siempre estamos impulsando que la industria sea más grande, que tengamos más empleo, más trabajo, más ocupación y que sea un motor importante en la economía nacional. El jueves 29 de abril de este año no fue un día más para la industria de la construcción. Ese día se publicó el decreto firmado por el presidente Lacalle Pou, que establece cambios en la actividad promovida, en los montos de inversión, en beneficios tributarios y en plazos para la ejecución de la actividad de construcción de gran dimensión económica, también conocida como los megaproyectos. Desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción entienden que las medidas dinamizarán la economía buscando atraer inversiones. El clic se está dando, te diría. Esto es un decreto que hay que ser justo, viene del gobierno anterior. Fue una idea lo trabajamos con Astori en su momento. Pero ¿qué pasaba? El mínimo de inversión que exigía para el tema de las exoneraciones fiscales era de 11 millones de dólares. Primero fue 15, después 11. Es mucho para un promotor privado de Montevideo, sobre todo, que tiene terreno chico. No llega con esa inversión. O sea, había que invertir 11 millones para tener exoneraciones fiscales. Logramos con el presidente, con Lacalle Pou, que eso se bajara a 6.400.000 dólares. Lo que lo hizo más potable el tema. Entonces ahí ya varios promotores comenzaron con megaproyectos. Lo que estamos intentando ahora es que nos baje un poquito más aún, porque el grueso del promotor privado acá, el grueso, las decenas y decenas de promotores, en general te construyen 2, 3, 4.000 metros en ese entorno, ponerle que sean 3, 4, 5 millones de dólares. Que tampoco es poca plata, ¿no? Pero ese es el grueso. Las excepciones son Punta del Este, con grandes terrenos, acá también en algún caso, pero por eso te digo que estamos ahora intentando. Ya con 6.400.000 empezó algún promotor a hacer vivienda, pero estamos intentando bajar aún más esa cantidad, estamos en esa puja con el gobierno y si lo logramos es otro factor de dinamizador, ¿no? Evidentemente. El gerente ejecutivo de APCU, escribano Aníbal Durán, considera que tanto la flexibilización de las normas para vivienda promovida como para megaproyectos tendrán impacto en todo el país, aunque en niveles diferentes. Megaproyectos en Maldonado, sin duda, es todo megaproyecto. Ahí son terrenos muy grandes, entonces las inversiones son por encima de los 10 millones de dólares fácilmente. No me animo a decirte la cifra de inversión de Punta del Este hoy, porque no sería muy veraz, pero hay inversiones muy importantes. Ahí es todo megaproyecto. No hay inversiones chicas porque los terrenos son muy grandes. En Montevideo hay megaproyectos, en Colonia hay, pero yo diría que en el interior todavía no empezó. Están más timoratos. Ahí hay vivienda promovida, más que megaproyectos. Hay vivienda promovida que también en el interior, en el decreto presidencial de ahora de abril de este año, también eliminó los topes. O sea que el interior, que en vivienda promovida no tenía nada, prácticamente nada, excepto Maldonado y algo de Colonia, hoy empiezan, yo estuve en Paysandú la semana pasada, y van a hacer un edificio enorme en Paysandú de vivienda promovida, cuando era impensable antes, porque eliminaron los topes de los precios. En Salto hay vivienda promovida. ¿Me interpretas? O sea, todavía megaproyecto ahí te diría que todavía no hay, o no me consta. Va a venir, pero sí hay vivienda promovida. O sea que, y estamos hablando siempre previo a este aluvión que se vendría de los argentinos. Yo recibo semanalmente llamadas de argentinos permanentemente. Te diría que no sé si hay concreciones, pero hay expectativas.
Yo te digo que si está el tema de las fronteras cerradas, que yo creo que van a, bueno, lo dijo el presidente ayer, que seguramente el otro día que van a quedar cerradas, pero si los argentinos concretan las aspiraciones en venir, va a ser un pequeño boom que vamos a tener, sin ningún tipo... No, pero llaman, no pueden vivir más allá, no pueden vivir más allá, y llaman para promover acá o llaman inversores que quieren comprar unidades. No sé si el anhelo final es vivir acá o no me arriesgaría tanto. Pero te repito, hoy por hoy son buenas intenciones, faltan concretarse. Un aspecto visible en todo Montevideo es el cartel de Obra en Construcción, señalando además que la misma se realiza al amparo de la Ley de la Vivienda Promovida, algo que se extiende por todos los barrios. Vivienda Promovida va al Ministerio de Vivienda, que después que se eliminaron los topes con la asunción de este gobierno, te diría que hay inversiones millonarias que vienen, se están invirtiendo y se van a ejecutar ya inmediatamente, pero próximamente va a haber muy buenas novedades de inversiones muy importantes en vivienda promovida, pero de mucho dinero en algunos lugares de la ciudad que están bastante despoblados. Porque esta ley de vivienda promovida, Andrés, lo que hizo fue repoblar la ciudad. El promotor privado construía sustancialmente en la costa y adyacencia de la costa, que era donde la redituaba. Vendía más caro el metro cuadrado, sin perjuicio que también le costaba un poco más porque los terrenos son más caros. Pero en el año 2011 hay un quiebre, está como saturada la costa. Cuando digo costa y adyacencia de la costa. Y se nos ocurre a la gremial pensar la ley de vivienda promovida, que se llamaba vivienda de interés social en aquel momento. ¿Y eso qué implicó? Ir a construir, por decirlo de forma burda, de Avenida Italia al norte, o sea, alejado de la costa. Y repoblamos los barrios. Hoy lo ves en la ciudad, Cordón, Centro, La Comercial, Reducto, La Blanqueada, Aguada, lleno de vivienda promovida. Acá Ana Olivera, cuando se fue de la Intendencia, que le ofrecimos un almuerzo, me dijo, me dejaron muy linda la ciudad, me la repoblaron. Fue una idea muy buena esa que tuvimos. Y eso viene a cuento porque ese tren se perdió momentáneamente cuando topearon los precios, el gobierno anterior, sobre todo en 2017 que los topió de forma muy significativa, y ahora se relanzó en el 2020 con el gobierno actual que eliminó los topes. APCU ve entonces con satisfacción que la iniciativa que tuvo en 2011 se transformó en una ley que cumple el rol para el cual fue creada. Absolutamente, en todo aspecto. En el tema ese de las ciudades, en el tema de dar empleo, que no es menor. Hoy en la vivienda promovida te diría que hay entre 14 y 15.000 obreros apuntalando la vivienda promovida, aportes al BPS, tributos. Porque ¿qué decía alguna gente del Frente Amplio? Decían, el Estado pierde plata, claro, porque hay exoneración de tributos. Pero digo, y le decíamos nosotros, pero si no se construye nada, es cero, al norte de Italia no hay nada. ¿Cómo va a perder plata el Estado? Al revés, exonerame, dame un filito para yo ir ahí y te doy, aunque no aporte por un lado, igual aporto por otro, porque los aportes del BPS hay que hacerlos. Hay empleo, pagan aportes los profesionales. O sea, sigue siendo el círculo virtuoso ese, que siempre yo digo. O sea que no es un mito eso de que el Estado pierde el tributo, al contrario, gana tributo. Si antes no se construía nada y ahora se construye. En todos los casos, la vivienda siempre implica la existencia de un proyecto previo. Las empresas desarrolladoras, por ejemplo, necesitan de inversiones y los inversores necesitan tener la certeza de un retorno. Por ello, el impacto en la zona de la construcción y la edad de quienes tomen decisiones de arrendamiento o compra son cuestiones fundamentales que se analizan previamente. Hay un ejemplo muy interesante con lo que ha sido la experiencia de la ley de vivienda promovida, que ya lleva casi 8 años y se han promovido unas 18.000 viviendas, no todas están terminadas, algunas están en construcción, pero hay más de 12.000 viviendas terminadas. Y en primer lugar, toda generación de stock tiene un impacto sobre el total del stock, porque no es solo la vivienda nueva que se hace, sino cómo impacta eso en el barrio, cómo impacta en las otras viviendas, cómo los que quieren alquilar su vivienda tienen que mejorarla también porque hay vivienda nueva, en fin, hay una cantidad de cosas. Y algo que se ha visto mucho en esto de la vivienda promovida es que
muchos de los compradores somos compradores que compran para inversión y volcar la vivienda al arrendamiento. Y que hay un mercado de arrendamiento fuerte, que sigue dinámico, que sigue tonificado, y que la vivienda sigue siendo un buen instrumento de inversión, que tiene una tasa de rentabilidad en el alquiler buena, que es segura. Entonces la inversión al ladrillo sigue siendo una buena inversión para los que quieren colocar su dinero ahí para rentar, y hay un mercado de alquileres muy importante, muy dinámico. Cuando nosotros éramos jóvenes todo el mundo tenía el sueño de la casa propia. Hoy creo que eso no es tan así, que ya la gente joven piensa más en el arrendamiento, en el alquiler. A veces comprar una vivienda son créditos hipotecarios a largo plazo, 20, 25 años, y la expectativa de duración de una pareja hoy anda en 6, 7 años, entonces los créditos son mucho más largos que la expectativa de duración de la pareja. Entonces las cosas han ido cambiando, y el arrendamiento es algo que la gente busca, y que es una buena colocación para el que puede comprar una vivienda para volcar al mercado de alquiler. Hacemos una nueva pausa aquí en el programa. Luego de ella tendremos la visión social de la industria de la construcción. No se vayan, enseguida volvemos. Y así comenzamos el tercer bloque del programa. Tendremos una visión un poco más social de la industria de la construcción, donde estarán sindicato y cooperativas. La industria de la construcción pasa por el periodo de mayor expectativa del último tiempo. Las posibilidades de expansión y crecimiento de la mano de obra ocupada son reales, y así como ya lo hicieron autoridades del gobierno y empresarios, hoy son los trabajadores nucleados en el Zunca quienes expresaron a Estilo Hogar la atención con la cual viven este momento. Sí, hay mucha expectativa en la industria de la construcción. Está claro que lo dijo la propia ministra de Trabajo y ministra de Economía. Cuando nosotros logramos una licencia especial por el tema sanitario, y era el 13 de abril, estábamos negociando si seguíamos licencia o volvíamos porque no sabíamos cómo estaba la situación sanitaria en el país. En aquel momento el propio gobierno y las cámaras empresariales reconocían de que era necesario que volviéramos a trabajar la construcción nuevamente al trabajo porque éramos los motores de la economía. Y se entendía que el sector de la construcción era los pocos sectores de actividad que mantenían la actividad e incluso tenían perspectiva de crecimiento. Por eso nosotros particularmente, cuando se planteaba desde la negociación colectiva, lo que eran las políticas salariales, nosotros dijimos en primer lugar, nosotros no estamos dispuestos a firmar ningún convenio colectivo que no contuviera una forma salarial de mantener el salario, porque entre otras cosas la industria de la construcción tiene perspectiva de mantener y de crecimiento. De 2016 a la fecha, el promedio ocupado en la industria de la construcción son un promedio entre 42 y 46 mil trabajadores. No hubo una caída. Cuando el promedio histórico de la industria de la construcción siempre fue en 38 mil trabajadores. Y si es cierto que en el 2013 llegamos a niveles históricos de 72 mil trabajadores, que fueron por algunos hechos puntuales, como fue, por ejemplo, una fuerte inversión extranjera que se daba en todo lo que era los países emergentes y también en el Uruguay, a partir también del crecimiento de los precios de los commodities y los granos, que se construyeron cientos de silos en todo el país, que capaz que no son visibles, pero los construíamos nosotros. Una fuerte inversión pública, hay que reconocer, con la construcción de hospitales, liceos, las UTE del interior, escuela a tiempo completo, que generó mucha inversión, pero también puesto laburo para nosotros, lo que significó una fuerte inversión fundamentalmente en las empresas públicas, lo que fue el desarrollo de la fibra óptica, que contó con más de 3.500 trabajadores en todo el país,
por ejemplo, ¿no? Lo que ha sido el desarrollo del cambio de tendidos, de lo que es los cables de transmisión eléctrica, la UTE, o sea, la cantidad de obras que fueron centrales, y en ese mismo momento se instalaba la obra más importante que había en el país, en ese momento por lo menos, lo que era la obra de la pastera que estaba ubicada en el pueblo de Conchilla. Todo eso generó que desencadenó que llegamos a tener más de 72.000 trabajadores. Algo muy atípico. Era muy difícil sostener ese nivel. Y más también la inversión en vivienda que se avanzaba. Está claro que en 2014 tuvimos algunas dificultades porque varias. La obra terminó, la de Conchilla, cayó la inversión privada de forma notoria. Eso hizo que empezáramos a perder puestos de trabajos hasta llegar a un promedio de entre 42 y 46.000 trabajadores. Y si es cierto, y redondeo, que es muy dificultoso decir, hay trabajadores desocupados, es cierto, y hay compañeros que están pasando mal, es cierto, pero no se puede decir que la industria, como industria, esté en crisis, porque vos reiterás, estamos muy por encima del promedio, que son 38.000 trabajadores en la industria de la construcción. Daniel Diverio, presidente del Zunca, señaló que los últimos números en la ocupación de mano de obra son esperanzadores. Sí, en marzo teníamos, cuando estábamos firmando convenios, que todos decíamos que estábamos a un nivel aceptable de actividad, andamos en 42.000 trabajadores promedio. Y en agosto teníamos la noticia que nos daba el BPS, que nos pasa continuamente los datos, que aportando por el BPS habían 46.500 trabajadores. O sea, hubo un crecimiento de 2.500 trabajadores en este corto plazo. Por eso lo decíamos los consejos de salario. Tenemos claro que lo que dicen los indicadores, que se va a mantener el nivel de puestos en la industria de la construcción y va a haber un pequeño crecimiento. Es cierto, está UPM, Ferrocarril Central, las obras que tenemos en el puerto, pero hay expectativas ciertas de ciertas inversiones, fundamentalmente en vivienda, que genera mayor puesto de trabajo. Porque hay que ver que la vivienda es uno de los elementos centrales en la industria de la construcción, porque es uno de los elementos que genera más mano de obra ocupada. O sea, una inversión en obra de infraestructura, esa misma inversión en vivienda multiplica por varias veces la cantidad de mano de obra que se ocupa por el tipo de trabajo que se hace. Y por cada puesto directo que tenés un puesto indirecto. Porque también hay que ver que la industria de la construcción tiene una característica que un porcentaje altísimo, quizás cerca del 90% de los insumos son nacionales. Y eso no es menor. Estamos hablando de balestrera, calestrera, estamos hablando de cemento Portland, estamos hablando de la cerámica roja, ladrillero. Eso habla de que es una industria que dinamiza mucho la economía del país a partir de la generación de empleo y, por supuesto, de la construcción de viviendas, ¿no? Y las obras en general y las viviendas en particular no son simplemente los ámbitos que nosotros vamos a ocupar. Son espacios que para hacerlos contamos con las manos de albañiles, que como dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O'Neill, dejan su huella para siempre. Es así, mirá. Tanto es así que muchas veces nos ha tocado pasar por la puerta de la escuela donde va el gurí y el trabajador dice con orgullo, esa escuela la ayudé a construir yo. Y capaz que el trabajador no terminó primaria, ¿eh? La mayoría de nosotros, yo por lo menos, terminé sexto grado a los empujones, ¿no? Porque tuve que salir a laburar. Y muchos de otros compañeros aprendieron a leer y a escribir en la obra para poder desarrollarse en el trabajo. Entonces yo creo que hay un sentimiento muy fuerte de trabajar la construcción sobre lo que construye, porque lo que construye después se ve, se palpa, se siente. Entonces yo creo que es eso para nosotros muy importante y hay que ver que el oficio de la construcción es un oficio tan artesanal que vos podrías ir a la escuela de la construcción, podrías avanzar en unos cursos de capacitación, que no hay que negarse a eso, pero la práctica diaria de desarrollar el oficio es fundamental. Y cómo se transfiere el oficio de aquellos más viejos a los más jóvenes es central. Entonces yo creo que eso es muy importante y eso hace que nos apropiemos del oficio y también un poquito nos apropiamos de lo que nosotros construimos, ¿no? En nuestro país, las cooperativas de vivienda se constituyen en base a dos modalidades, el ahorro previo o la ayuda mutua. En ambas, el grupo de cooperativistas aporta al menos el 15% del valor de las viviendas y en el caso de la ayuda mutua, aporta su mano de obra en el momento de la construcción.
Además, deben contar con un mínimo de 10 socios para construir vivienda nueva y 6 si se trata de reciclaje, entre otros requisitos legales. Bueno, nosotros tenemos formación permanente. El modelo cooperativo, si no cambia la cabeza, no cambia nada, ¿cierto? Uno tiene que aprender a convivir, no es fácil. Entonces hay una fuerte carga educativa en el modelo, con talleres, debates, discusiones, bibliografía a cargo de los compañeros que están en las comisiones que atienden a los grupos en formación. Y después los institutos de asistencia técnica, que esto es un valor agregado que tiene Uruguay, solamente Uruguay en el mundo. En el mundo uno cuando piensa una vivienda, ¿tú en qué pensás? Pensás en un arquitecto, algún ingeniero para cálculo y punto. Acá se piensa en que hay que tener un asistente social, un abogado, un contador y un arquitecto. ¿Por qué? Porque se va a construir una empresa. Esto es fundamental. Y el arte del diseño está en la discusión colectiva y en llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos. Entonces no se puede hacer un diseño en 24 horas en una cooperativa. Hay que oír a la gente, cuáles son sus planteos. Yo cuando llegué a Centroamérica, por ejemplo, a mí me hablaban, queremos tener el corredor, no se olvide del corredor. Yo decía, ¿el corredor? ¿Para qué quieren un corredor? Claro, porque la hamaca hay que colgarla en el corredor. Esto es muy importante. ¿Se dan cuenta que la casa no son ladrillos y techo? La casa son los ojos del hombre y la mujer que la van a habitar y de sus hijos. Como tú la miras. Como tú la miras. Por ejemplo, el trabajador de la construcción tiende a tomar mate en la cocina. Entonces él te va a decir que la cocina sea amplia. Le va a importar muy poco el living. No, la cocina. O el guajiro cubano, por ejemplo, trabajando con campesinos cubanos, me decían, la puerta del fondo es fundamental. ¿Por qué la puerta? Porque él entra con el caballo y lo deja en el fondo. Entonces entra a su casa nunca por el frente, siempre por el fondo. Gustavo González es secretario general de la Federación, que reúne a aquellas cooperativas cuyos integrantes no pueden hacer ingresos económicos para la construcción de la vivienda, pero sí aportes con su mano de obra. Él señala que desde la Federación buscan combinar que las cooperativas se integren con personas con formación, trabajo y estilos dentro de lo posible en común. En general tratamos de que los grupos sean bastante homogéneos, ¿cierto? Bastante homogéneos. Hoy hay mucha gente de la economía informal que antes no teníamos, ¿cierto? El Uruguay cambió. Antes el obrero entraba a los 18 años en la fábrica y se jubilaba a los 60 en la misma fábrica de repente. Entonces las primeras cooperativas nacieron de los textiles, de los obreros gráficos, que más o menos... Luego se complejiza a partir de los años 90, que entra la economía informal. Pero bueno, el arte está en articular siempre. Lleva más tiempo, más trabajo, pero tú imagínate el esfuerzo que hace una familia para construir su vivienda. Cuando llega el producto, tiene que ser algo que lo haga sentir muy feliz. Última pausa aquí en el programa. Al regreso tendremos reflexiones de nuestros invitados acerca de lo que es para ellos el hogar. Enseguida volvemos. Llegamos al último bloque del programa. Tendremos la reflexión de nuestros invitados de qué es para ellos el hogar. Bueno, el hogar para mí es fundamental, es donde se desarrolla la vida familiar y porque cree que la familia es el núcleo básico de la sociedad. La vida en el hogar es esencial para la familia, para lo que construimos
es algo bien interesante porque uno llega, encuentra un baldío y termina dejando una construcción nueva donde antes no había nada. Entonces también es una forma de dejar huella, de dejar huella en el entorno, de dejar huella en la ciudad, en donde sea. También de dejar huella en todos los que participan de la construcción. Yo creo que todo el que está en el tema de la construcción de los hogares tiene un gran amor por lo que hace, tiene un gran amor porque el trabajo quede bien, porque ahí va a haber una familia, va a haber gente, va a haber personas que se van a desarrollar su vida intrafamiliar dentro, entonces es algo bien importante. Bueno, el hogar, si tenemos la suerte de tener una familia, es la paz, la tranquilidad, la alegría, el recogimiento, el cariño, pero más allá de eso, que mucha gente lo tiene y otras que no, lo importante es que todos nos queremos sentir protegidos en el correr de nuestra vida, teniendo un lugar donde estar. Y ese lugar donde estar puede ser más pequeño, más grande, puede ser en un lugar o en otro, pero es la seguridad que tenemos todos el día que logramos tener un techo donde cobijarnos. Para mí es el recinto sagrado que hay que protegerlo, que hay que cuidarlo. Quiero poder dar ese hogar a muchos uruguayos en lo que me toque estar aquí al frente. Quiero ser algo digno, vivienda digna. Y para ello, desde aquí del Ministerio hemos abierto mucho, no solo a todos los programas que tiene el Ministerio, que son muy amplios, que no hemos quitado ningún programa. Como yo siempre digo, acá no vinimos al Ministerio a refundarlo. El Ministerio está fundado hace 30 años y lo que está funcionando bien va a seguir funcionando bien. Lo que se pueda mejorar se va a mejorar. El hogar para mí es donde hay una señora que gobierna mi vida, que es mi mujer, que es estrictamente así. Pero sí, lugar sagrado, rodeado de hijos, es donde yo quiero estar siempre porque ahí tengo paz. El hogar para mí es como cuando llego en la tarde y me siento a tomar un mate y ahí me baja lo del día y el desarrollo y quizás compartir con los míos lo que ha sido un día muy complicado. A veces un día con mucha alegría. Lo que nosotros tratamos como trabajadores de la construcción, yo creo que está bueno eso, incluir a la familia en lo que tiene nuestra vida diaria. O sea, incluir a nuestra familia en lo que son las brigadas. A veces nos acompañan nuestras propias compañeras, ¿no? O a veces algún nieto. Incluir a nuestra familia en la discusión diaria de lo que significa la construcción. Y a veces, cuando tenemos que hacer algo en el rancho, que es nuestro hogar, usar nuestra herramienta y decirle a nuestra familia cómo se usa, cómo se desarrolla, es un poco trasladar lo que es un sentimiento que se siente a veces en la obra. Entonces, el hogar es aquel lugar donde nosotros construimos para desarrollar ese sentimiento que tenemos a diario los trabajadores. Por eso, para nosotros, yo vivo en un pueblo que se llama Joaquín Suárez, en Canelones, un precioso pueblito, chiquito pero precioso, y la verdad que cuando llegamos a ese pueblo es como que llegué al hogar, ¿viste? Porque vos vas caminando de una cuadra a la otra y vas saludando a los vecinos y está claro que cuando llegás a tu casa propiamente es como llegar un poco menos que a ese pedacito de mundo que vos mismo construiste, ¿no? El hogar para mí, como lo dice la palabra y su etimología, viene de la hoguera, es el calor. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos reencontraremos el próximo sábado, ya entrado el 2021. Les deseamos que tengan un muy feliz año.